Bueno, ahí estamos. ¿Se sigue viendo la pantalla? Sí, ¿no? Se me desapareció el bordecito verde. Sí, profe, sí se sigue viendo. Bueno, bárbaro. Esta es una unidad larga, así que voy a pasar algunas cosas, las más simples, rápido, porque si no, no vamos a terminar. Así que espero que si hay algo que les queda en duda en lo que voy pasando, por favor me detienen y hago hincapié en esas cosas. ¿Sí? Bueno, empezamos a ver en esta unidad el nivel de red. ¿Sí? Eh, Espero que hayan podido mirar el video que hay en el aula, como para saber de qué estamos hablando, ¿sí? Así no se pierden. Bueno, veamos, la función principal de esta capa es eh, lo que podríamos llamar llevar los paquetes de un extremo al otro, pasando por diversos puntos intermedios. Hasta ahora, en las unidades que hemos visto anteriormente, siempre hablábamos de la relación que había entre dos equipos que estaban adyacentes, ¿sí? Es decir, que estaban vinculados a través de un medio físico, ¿sí? Pero en ningún momento hablamos eh, de que había algo en el medio por donde tuvieran que pasar. Bueno, en esto ahora sí tenemos cosas que están en el medio, ¿sí? Entonces, eh, vamos a ver un concepto que yo espero que ya hayan visto y me gustaría saber si se entiende, pero primero vamos a mirar cuáles son las funciones más importantes, las fundamentales, ¿sí? ¿Para qué sirve esta capa? Como acabo de decir, el primer punto, el más importante, es el enrutamiento, ¿sí? O sea, cómo hacemos para llevar de manera óptima porciones de información desde un extremo a otro pasando por otros puntos intermedios. La segunda función, que está muy relacionada con esto, es el control de la congestión en estas rutas, porque es lógico pensar que si yo voy a elegir una ruta por donde van a ir los paquetes, voy a tener que tener en cuenta qué tan congestionadas estén esas rutas, porque a lo mejor tengo otro camino a través del cual yo puedo ir con menos congestión y, digamos, y evito la demora que eso me puede causar, ¿no? La tercera función es aislar a la parte superior del modelo OSI, o sea, a la capa de transporte y superiores, ¿sí? De la topología de las subredes. Y acá aparece una palabra nueva, subredes, que ahora en la diapositiva que viene vamos a tratar de entender de qué se trata. La idea entonces como concepto fundamental es que un cambio en, en esta subred, en la parte inferior del modelo, como puede ser, no sé, que se corte una línea de transmisión o que haya algún inconveniente o algún cambio de topología en la subred subyacente, no me afecte o sea lo más transparente posible a las capas superiores. Esa sería una de las funciones. Y después vamos a ver al final una función que tiene que ver casi exclusivamente con el borde o con el límite de una red de difusión que vamos a llamar NAT. NAT es el acrónimo de Network Address Translation, o sea, traducción de direcciones IP. Ya vamos a ver, al final de esta unidad vamos a hablar largo y tendido de esta función del NAT. Este NAT es algo que ustedes tienen en todos los routers de su casa, para que se hagan una idea. Y hoy en día es una función absolutamente primordial para que funcione Internet a raíz de la falta de direcciones IP públicas, ¿no? Ahora lo vamos a ver, así que no se preocupen. Bueno, en primer lugar quiero que entendamos este concepto de la subred. La subred es esta nubecita que aparece acá en este gráfico, ¿está? Y que corresponde a todos los puntos intermedios a través de los cuales nuestro paquete va a pasar para llegar desde nuestro origen hasta nuestro destino, ¿sí? Hasta ahora, en las capas inferiores, nosotros veníamos hablando de la relación que existe
entre este primer nodo, o entre este y este, o entre este y este, ¿sí? Que son nodos o partes de la red que están vinculados a través de un medio físico. Pero ahora ya estamos hablando de otra cosa un poquito más sofisticada. Estamos hablando de redes que son de tipo punto a punto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos una... em, vimos cómo hacíamos para acceder al medio? O sea, estábamos hablando de cómo nos vinculamos entre dos nodos que estuvieran conectados a través de un medio de transmisión, y ahí las redes podían ser de difusión o de punto a punto. ¿Sí? Acá, cuando entramos a esta capa de red, ya estamos hablando exclusivamente de redes de tipo punto a punto. Las redes de difusión se manejan casi exclusivamente usando, o sea, o son estrictamente necesarias las capas 1 y 2. Entonces, cuando ya hablamos de redes punto a punto y ya tenemos que llevar paquetes a, a más distancia, usando nodos intermedios, ya tenemos que hablar de este concepto. Desde el punto de vista del modelo OSI, la subred estaría formada de esta forma. O sea, yo tengo un host origen en donde están identificados todas las capas del modelo OSI, ¿sí? Y después tengo una serie de nodos intermedios que involucran esta famosa subred, en la que solo es necesario tener las tres primeras capas, ¿sí? Entonces, vuelvo atrás un poquito, ¿sí? Entonces, en el origen y en el destino están ubicadas las 7 capas, necesariamente. Pero en toda esta subred que hay acá en el medio, yo solo necesito la 1, la 2 y la 3. Porque una vez que veamos las funcionalidades en detalle de esta capa, nos vamos a dar cuenta que para transportar los paquetes a través de esto que solemos llamar la subred, solamente nos hace falta esas 3 capas. Y llegamos a esto que ustedes ven acá, ¿sí? O sea, este sería el camino. Acá, por supuesto, en donde está, en este conjunto que se llama subred acá, hay un solo nodo intermedio, ¿no? Está dibujado para que sea más sencillo, pero yo podría replicar acá más nodos para llegar a este grafiquito que teníamos hasta acá. ¿Se entiende este concepto? Si alguno no lo entiende, por favor, levante la mano ahora, porque quiero, digamos, después voy a tomar este concepto de la subred como entendido, ¿sí? Vuelvo para atrás. La subred es todo esto que está acá en el medio, ¿sí? Conjunto de routers, si lo quieren ver así, ¿sí? Ya se van a dar cuenta que los routers, esos de Internet, no necesariamente tienen las 7 capas, sino que solamente con las 3 primeras ya estarían en condiciones de transportar los paquetes de un punto hacia el otro, ¿sí? Por supuesto que al tener solamente estas 3 capas, los routers intermedios no tienen por qué tener ninguna interpretación de qué es lo que estoy transmitiendo ni nada. Lo único que hacen esas 3 capas es recibo los paquetes que llegan por un lado del router y lo voy a sacar por algún otro lado, ¿sí? Y eso nos lleva a ver cuáles son los servicios a través, para los cuales yo puedo diseñar esta capa de red, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo va a trabajar después la capa de transporte. Bueno, como les decía recién, los servicios que se van a proponer para esta capa de red tienen que ser independientes de la topología de las subredes. Es decir, la capa de transporte no le importa si abajo hay muchos nodos, pocos nodos, ¿sí? En general, lo tengo que hacer, tengo que diseñarlos para que sean lo más independientes posible, ¿sí? Tiene que estar, bueno, esto es más o menos lo mismo, la capa de transporte está aislada de la cantidad, tipo y topología de las subredes presentes. Para poder hacer esto necesito que la capa de red tenga un plan de numeración uniforme para que pueda ser usado por la capa de transporte, ¿sí? Ya vamos a ver de qué se trata. Esto de la numeración uniforme, si lo proyectamos hacia el protocolo IP, serían nuestros famosos números IP, ¿sí? Que ya conocemos. Este es el plan de numeración uniforme, y este plan de numeración uniforme es absolutamente necesario para que yo pueda
establecer algún tipo de protocolo de enrutamiento a nivel de la capa de red. Bueno, dentro de la organización vamos a ver dos casos: la organización de la capa de red en circuitos virtuales y la organización de la capa de red con orientación a datagramas. Estos son dos orientaciones que tuvieron en su momento mucho auge o mucha discusión, llamémosle así, en la época del diseño de las redes. Hoy en día, la mayoría de los servicios que tenemos sobre Internet están trabajados sobre datagramas. Los circuitos virtuales prácticamente desaparecieron, ¿sí? Básicamente desaparecieron por el costo que involucran, ¿sí? No es que no tuvieran, no es que no fueran buenos, eran buenos para algunas cosas, malos para otras, pero la realidad es que hoy en día la mayoría de los sistemas de red que conocemos, empezando por el telefónico y terminando por Internet, están basados en datagramas, ¿sí? Y ahora enseguida vamos a ver de qué se trata cada una de estas dos filosofías de organización de la capa de red. Estas dos filosofías básicamente fueron una discusión interna durante el desarrollo de los protocolos de red, que estaban, por un lado, las compañías telefónicas, que estaban acostumbradas a trabajar con una organización basada en circuitos virtuales, ¿sí? No por casualidad, sino porque cuando se diseñaron las primeras comunicaciones telefónicas, eh, se hizo de alguna manera hincapié en mantener una excelente calidad de servicio, y no tanto en el costo. Eh, a medida que empiezan a aparecer la filosofía de datagramas con Internet, o sea, cuando empieza a aparecer Internet, que está basado en datagramas, como les acabo de decir, se entabla una discusión sobre qué era mejor, si la organización como circuitos virtuales o la organización como datagramas, ¿sí? Bueno, finalmente terminó ganando los datagramas porque, por una cuestión de costo, como les dije recién. Pero veamos qué involucra cada una de las dos filosofías. La organización en circuitos virtuales básicamente está orientada a la conexión. O sea, la mayor parte del trabajo que se hace para una comunicación a través de circuitos virtuales se hace durante el arranque, o sea, durante el establecimiento de la conexión. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque la ruta se define al comienzo de la transmisión y se mantiene al final. O sea, yo defino una ruta por donde voy a ir y lo que pase después es otra historia, ¿sí? La ruta se define en base a los recursos que tengo disponibles, pero al momento de establecer la conexión, ¿sí? Y supuestamente se debería mantener así hasta el final. O sea, si no pasa nada raro, esta ruta se mantiene hasta el final con todos los recursos reservados del caso, ¿sí? Por eso les decía yo que en el caso de las telefónicas, cuando uno establece una comunicación telefónica, eh, y esto estoy hablando hace mucho tiempo, porque ahora ya no pasa así, pero las telefónicas al principio reservaban un circuito virtual para que yo me pueda comunicar con cualquier otro teléfono en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, como yo mantenía los recursos reservados durante toda la comunicación telefónica, entonces ese, esa comunicación era buena, ¿sí? No había fluctuaciones como la que ustedes están acostumbrados cuando hacen una comunicación de voz sobre IP, por ejemplo, ¿sí? Eso básicamente porque había recursos que se reservaban desde un principio y se mantenían hasta el final. Bueno, en este caso, cada paquete que pertenece al circuito virtual no lleva ningún tipo de información del ruteo ni nada, sino que solamente lleva en el encabezado un número que es el circuito virtual al cual pertenece. Entonces, el circuito virtual se establece en los routers. O sea, cada router sabe que si llega un paquete perteneciente al circuito virtual número 1, lo tiene que mandar por una determinada ruta que ya tiene predefinida desde el principio. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa si falla un router? Bueno, básicamente todos los circuitos virtuales que pasan por ahí se caen y para poder recuperar esa comunicación es prácticamente imposible, sino que hay que volver a empezar todo de nuevo, ¿sí? Es decir, el circuito virtual se rompió, el router, si le llega otro paquete ya no sabe a dónde lo tiene que mandar, entonces la recuperación ante caídas se torna sumamente dificultosa. O sea, mientras el circuito virtual no se altere, va todo sobre rieles.
pero ante cualquier problema con el circuito virtual, es como que prácticamente tengo que empezar todo de vuelta. El control de congestionamiento, por supuesto, es súper simple, porque recuerden que yo reservo los recursos antes de empezar. Entonces, si yo reservo los recursos, yo sé lo que tengo que transmitir y reservo los recursos para hacerlo, no debería tener problema de congestionamiento, por lo menos si hice bien el diseño inicial, ¿no? Y por lo tanto es ineficiente. Imagínense que yo reservo, cuando ustedes hablan, para que tengan una idea de lo que hablo cuando hablo de ineficiencia, es que ustedes cuando hablan, está demostrado que aproximadamente el 40 o el 50% de del tiempo que hablamos se producen silencios, ¿sí? Solamente piensen que cuando ustedes escuchan hablar al otro, en una comunicación telefónica, están haciendo silencio. Y como esto es un circuito virtual y se reservaron los recursos completos para toda la comunicación, yo en ese momento estoy desperdiciando recursos, porque no estoy hablando, no estoy transmitiendo nada. Entonces, por eso se dice que es ineficiente, porque reservo recursos innecesariamente. En el caso de los datagramas, orientación o filosofía completamente distinta, no está orientado a la conexión. Cada paquete lleva lo que se llama una dirección origen y una dirección de destino, ¿sí? Cada paquete en cada router toma la decisión de cuál es el camino que va a seguir, de acuerdo a una serie de parámetros, de acuerdo a lo que dentro de un ratito vamos a ver como algoritmos de enrutamiento. Pero esa decisión se produce cada vez que el paquete llega al próximo router. Es decir, cada vez que un paquete llega, basado en su dirección de origen y en su dirección de destino, el router debería saber por qué ruta mandarlo, ¿sí? Para que ese paquete llegue lo más eficientemente posible a destino. La falla en un router, en este caso, como les decía, solamente va a producir la pérdida de algunos paquetes, pero supongamos que haya una línea del router que se caiga, bueno, nada, automáticamente se rearman los algoritmos de enrutamiento y la transmisión sigue adelante. Esto, por supuesto, nos está dando la idea de por qué esto se usó para Internet. Porque, bueno, Internet es una red, digamos, como la conocemos hoy, que se llama Best Effort, o sea, una red de mejor esfuerzo, ¿sí? Significa que es una red insegura nativamente. Entonces yo necesitaba, por eso se empieza a proponer este sistema de datagramas, ¿sí? Básicamente porque si hay una caída, el caso de los circuitos virtuales hacía esto mucho más complicado. En cambio, en los datagramas, como les decía, la recuperación ante caídas es sumamente natural. ¿Sí? Está dentro de la esencia de los protocolos de enrutamiento. El control de congestionamiento, al contrario, que era simple en los circuitos virtuales, acá el control de congestionamiento se pone complicado, ¿sí? Básicamente porque yo necesito saber de antemano para poder trabajar sobre el algoritmo de enrutamiento dónde está la congestión. ¿Sí? No es como en el caso de los circuitos virtuales, donde yo al principio miro, veo, reservo los recursos, y en esos recursos reservados no va a haber congestión. En cambio, acá en los datagramas, como yo no estoy reservando ningún recurso, sino que en cada paso que vaya siguiendo el paquete, va a haber distintas opciones de congestión, y lo tengo que tratar de una manera, digamos, más complicada. ¿Sí? Y por supuesto, esto hace todo esto que estuvimos viendo, hace que este sistema sea mucho más eficiente, porque solo se utilizan los recursos que se necesitan, porque no se reservan de antemano. ¿Quedó más o menos claro esto? ¿Estas dos filosofías? ¿Se entienden? Denme algún feedback, ya sea en el chat o con el micrófono, a ver si se entendió. Hable ahora o calle para siempre, como diría. Bueno, pasamos al siguiente tema, que, como se imaginarán, tiene que ver, es mucho más importante para los datagramas que para los circuitos virtuales, y este tema son los algoritmos de enrutamiento. Básicamente, el concepto del algoritmo de enrutamiento, que ya se los dije, es
quien se tiene que encargar de decidir por dónde va a salir el paquete una vez que llega a un router. ¿Sí? Eso básicamente es lo que hace el algoritmo de enrutamiento. Es decir, el algoritmo de enrutamiento debería poder analizar el entorno alrededor sobre el que se encuentra ese router, de tal manera de poder tomar una decisión eficiente de por dónde tengo que sacar ese paquete. Esa es la función del router, directamente, ¿no? Bueno, en el caso de las subredes de datagramas, ¿sí? Esta decisión se hace cada vez que llega un paquete a la entrada del router, no así como en el caso de los circuitos virtuales, donde también hay un algoritmo de enrutamiento, nada más que este algoritmo de enrutamiento se aplica una sola vez durante el establecimiento de la conexión, cuando voy a crear el circuito virtual, o sea, cuando voy a reservar los recursos. Entonces, también se usa algoritmo de enrutamiento y todas las tecnologías que vamos a ver enseguida de algoritmo de enrutamiento, pero nada más que en vez de que sea una cosa dinámica, en donde este análisis lo hago cada vez que llega un paquete a la entrada de un router, lo hago una sola vez cuando voy a crear el circuito virtual. Bueno, un buen algoritmo de enrutamiento debe ser capaz de manejar los cambios de topología de la red y el exceso de tráfico. Ya vimos que esto no aplica para los circuitos virtuales, ¿sí? Porque el algoritmo de enrutamiento yo de alguna manera eh, lo voy a establecer al principio sin tráfico, ¿sí? Y voy a reservar los recursos necesarios de acuerdo a lo que tengo que transmitir para que no haya saturaciones, ¿sí? Otra cosa que debe considerarse para los algoritmos de enrutamiento es que sea equitativo, ¿sí? Es decir, que en principio, si yo no lo quiero explícitamente, no debería dar prioridad a algunos paquetes, sino que debería tratar a todos por igual. Digo en principio porque puede ser que en algunos casos a mí me interese darle prioridad a algunos paquetes o algunos tipos de paquetes, ¿sí? Así, ejemplo, entre paréntesis, yo, por ejemplo, si yo tengo que hacer simultáneamente, mandar mails y hacer una comunicación de voz sobre IP, probablemente me interese darle prioridad a los paquetes de voz sobre IP, ¿sí? Porque el mail no pasa nada si me demora un poquito, ¿sí? Porque no es un servicio que sea online. En cambio, en el caso de la voz sobre IP, yo necesito que esos paquetes salgan primero. Entonces, existen algunos mecanismos en donde yo puedo, a propósito, no hacer esto equitativo. ¿Ya está? Bueno, veamos los algoritmos de enrutamiento. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en estáticos y en dinámicos, que ya vamos a ver de qué se trata. En el caso de los estáticos, la ruta se calcula por adelantado. Los estáticos pueden usarse para datagramas, por supuesto, porque puede haber casos en los que a mí no me interese cambiar la ruta predefinida, ¿sí? Este es el típico caso en el que yo tengo un solo camino, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy a hacer? Si tengo un solo camino posible, ¿para qué voy a hacer que el algoritmo de enrutamiento sea dinámico? ¿Sí? Si siempre va a dar el mismo camino. Entonces me ahorro eh, tiempo de cálculo proponiendo un algoritmo estático, donde calculo la ruta una sola vez. O sea, en algunos casos puede ser que los datagramas se parezcan a los circuitos virtuales, ¿sí? Los estáticos, por supuesto, como son estáticos, no consideran la congestión y el tráfico, ¿sí? O sea, si es estático va a seguir siempre por ahí. Y después tenemos los dinámicos, que por supuesto, como se imaginarán, son los que más se usan, ¿sí? Básicamente porque son más eficientes, son mucho mejores. En este caso, la ruta se calcula permanentemente. O sea, cada vez que un paquete llega a un nodo, ¿sí? Hay un proceso que analiza por dónde tengo que sacar ese paquete. Se adaptan, por supuesto, a los cambios de la subred, porque si la subred cambió en el medio del cálculo anterior, para el próximo cálculo voy a tener en cuenta este cambio que hubo, ¿sí? Consideran cambios de topología y también el tráfico, y son usados en los algoritmos orientados a datagramas, ¿sí? Por supuesto, ustedes se imaginarán que para los circuitos virtuales no se puede usar un algoritmo de enrutamiento que sea dinámico, ¿sí? Porque por definición dijimos que los circuitos virtuales no se modifican, ¿sí? Entonces, el circuito virtual hace uso básicamente de los algoritmos de tipo estáticos,
¿sí? Y no varían durante todo el... ¿sí? Bueno, ambos algoritmos usan como base el principio de optimización o de optimación, como lo llaman algunas bibliografías. Este es un, digamos, si bien tiene un nombre muy rimbombante, es, es un principio muy básico, ¿sí? ¿Qué es lo que dice este principio? Bueno, básicamente esto que se ve acá. Tomando en cuenta este gráfico que acaba de aparecer acá, si el router I, este que está en el medio, está en la trayectoria óptima del router J a router K, entonces la trayectoria óptima entre I y K está también en la misma ruta. ¿Está? ¿Qué nos permite esto? Así de obvio como parece, nos permite hacer o diseñar lo que llamamos los árboles de descenso. ¿Sí? Estos árboles de descenso básicamente son internamente son tablas que están en la memoria de los routers y que nos dicen cuál es el mejor camino desde un nodo destino a cualquier origen. ¿Sí? ¿Está? O al revés, digamos, desde cualquier origen a todos los destinos. Es lo mismo. Entonces, lo que yo hago es, utilizando este principio de optimación, voy haciendo un análisis, tomo un nodo y digo, bueno, a ver, veamos todos los destinos que yo puedo alcanzar. ¿Sí? Entonces, hago un árbol para cada uno. Entonces, cargo una tablita de cuál es la ruta óptima para cada uno de los nodos que estoy estudiando. ¿Sí? Esto es el principio básico con el que se manejan todos los algoritmos de enrutamiento. O sea, todos los algoritmos de enrutamiento que conocemos en la actualidad utilizan este principio de optimización para hacer estos famosos árboles de descenso. Estos árboles de descenso pueden no ser únicos, ¿sí? Porque eh, en realidad yo voy a tener un árbol de descenso, ¿sí? Para cada nodo, ¿está? Pero de acuerdo a la métrica que yo estoy utilizando. Cuando hablo de métricas, estoy hablando de lo que yo quiero medir en mi algoritmo de enrutamiento. O sea, yo podría medir el tiempo, podría medir la distancia, podría medir el costo, y cada uno de esas métricas me llevaría probablemente a un árbol de descenso distinto. ¿Está? Entonces, inclusive, como puede haber varias rutas óptimas, porque pueden haber, de acuerdo a la métrica que yo estoy utilizando, me puede pasar que haya dos rutas que sean exactamente iguales. O sea, no que sea la misma ruta, sino que tenga la misma métrica. ¿Sí? Por ejemplo, en este gráfico que está acá abajo, que fíjense que esta sería nuestra red de ejemplo, la que está a la izquierda, y la que está a la derecha me da cómo sería el árbol de descenso considerando la métrica de cantidad de saltos. ¿Sí? Digamos, está graficado esto porque es la métrica más simple, ¿no? Es la cantidad de saltos. Entonces, si yo considero partiendo del nodo B, entonces en esta red que tengo acá a la izquierda voy a obtener este árbol de descenso del nodo B. O sea, cuál es la mejor ruta desde cualquiera de los nodos de mi red de ejemplo hacia el nodo B. ¿Está? Considerando, como les digo en este ejemplo, la cantidad de saltos. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Lamentablemente no les veo las caras, así que no sé si están poniendo cara de esto es muy difícil o más o menos se entienden. Así que les pido que me den algo de feedback. ¿Se entendió, profe? Bueno, me alegro mucho. Entonces, vamos a ver algunos algoritmos de enrutamiento de ejemplo, básicamente. Hay muchos más. ¿Sí? Estos son básicamente los que yo considero como los principales, digamos, o los que son más usados, los que nos dan una idea de cómo puede funcionar un algoritmo de enrutamiento. Bueno, este se llama enrutamiento por trayectoria más corta. ¿Sí? Es básicamente lo mismo que acabamos de ver en el gráfico anterior. Entonces, ¿cómo funciona?
Primero se arma un grafo donde cada nodo representa un router y cada ruta está representada por la unión entre dos routers, ¿sí? Entonces, lo que hago, utilizando el principio de optimización, voy a obtener un grafo, como este que veíamos anteriormente, ¿sí? Voy a obtener un grafo, que en este caso llamamos el árbol de descenso, desde cada nodo, ¿sí? Como destino en cada nodo, desde cada uno de los orígenes de los cuales yo quiera analizar, ¿sí? Como les decía, para cada métrica habrá distintos grafos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se hace esto? Utilizando lo que se conoce con el nombre de algoritmo de Dijkstra, ¿sí? ¿Qué es lo que dice este algoritmo? Esto que pueden leer acá. Lo primero que hago es etiquetar cada nodo con su distancia más corta al nodo origen, ¿sí? Como no conozco las trayectorias por donde tengo que llegar, entonces al principio todos tienen la etiqueta de infinito, ¿sí? Entonces empiezo a estudiar, empiezo a mandar paquetes, que esos paquetitos van a ir analizando la métrica que yo estoy tomando como base, van a ir analizando y van a ir cambiando la etiqueta a medida que encuentren una distancia más corta, ¿sí? En el caso de este nodo de descenso que teníamos en la anterior diapositiva, básicamente, ¿se acuerdan que les había dicho que yo tomaba la cantidad de saltos como métrica? Entonces, cuando tomo la cantidad de saltos, básicamente voy a ir viendo cuántos saltos tengo por cada ruta al nodo destino y voy anotando cuál es la más corta. Cuando veo que ya no se, cuando veo que ya no se modifican más, entonces pongo la etiqueta como definitiva y dejo esa como la mejor ruta. Entonces, básicamente lo que hago es hacer una tablita con las mejores rutas de todos haciendo un análisis de las mejores rutas y lo dejo establecido, lo dejo plasmado en una tabla, ¿sí? Bueno, esto diría que es el más general de los algoritmos. Este es el típico. Y aparecen otros que son un poco menos inteligentes, como este, por ejemplo, el enrutamiento por inundación. También es estático. Cada paquete que llega al router lo despacho por todas las salidas posibles, excepto por la que entró, ¿sí? Bastante tonto, como se podrán imaginar, ¿sí? El problema es que genera una gran cantidad de paquetes duplicados, que por supuesto están numerados, entonces, si los tengo por ahí dando vueltas, eh, si llegan de nuevo a destino más tarde que otro que ya había llegado primero, lo descartará porque ya recibí ese número de paquete, ¿sí? En general, ¿cómo hago para evitar que se mantengan estos paquetes duplicados? Básicamente hago un contador de escala. El contador de escala dice, bueno, si mi red, eh, la máxima distancia que yo tengo de un origen a un destino son, pongámosle, 30 saltos, que es el número típico, entonces cada vez que inicializo un contador en 30 y cada vez que pasa por un router le voy descontando uno hasta que llega a 0. Cuando el paquete llega a 0, simplemente lo descarto. Eso es lo que llamo un contador de escala. Por supuesto, se imaginarán que este algoritmo es sumamente ineficiente, ¿sí? Porque genera un montón de tráfico inútil, ¿sí? Pero en algunos casos, en algunos tipos de redes, donde la congestión no es el problema, se podría usar. Y después tenemos un algoritmo un poquito más eficiente que se llama inundación selectiva, donde cuando yo Cuando llega un paquete, lo que hago es no largarlo por todas las rutas que yo tengo disponibles, sino que hago una selección aproximada, ¿sí? De hacia dónde va el paquete, cuál es el destino del paquete, y lo saco por algunas rutas nada más, ¿sí? Pero bueno, nada del otro mundo, son algoritmos estáticos. Como les dije, los algoritmos estáticos prácticamente no se usan en la actualidad. El enrutamiento por estado de enlace es otro. Básicamente tiene 5 etapas.
La primera es descubrir cuáles son sus vecinos, es decir, tiro un paquetito diciendo, soy fulano de tal, ¿sí? ¿Quiénes son los que están alrededor míos a un salto de distancia? ¿Sí? ¿Me podrían pasar sus direcciones de red? Entonces, con esos mismos paquetitos voy midiendo cuánto es la métrica que me interesa con respecto a mis vecinos, ¿sí? Entonces, mido el retardo, si fuera la métrica que quiero medir, o mido el costo, si es la métrica que quiero medir, ¿está? Y voy tomando apuntes de esos, ¿está? Entonces, después, una vez que todos mis vecinos, o sea, todos los nodos que yo tengo a un salto de distancia, ¿sí? Eh, armo un paquetito donde le digo, bueno, los que están alrededor mío, yo llegar de A a B me llega tanto, llegar de A a C me llega tanto, llegar de A a D me cuesta tanto, ¿sí? Armo todo esto y se los comparto a los routers que tengo en mi lista de routers conocidos, sean vecinos o no, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Bueno, con esta información, cuando yo empiezo a juntar la información que me mandan los demás routers y los demás empiezan a juntar la información que yo les mandé, puedo hacer un mapa, ¿sí?, de la red, y utilizando el principio de optimación y el algoritmo de Dijkstra, yo voy a poder establecer estas etiquetas, ¿sí?, en cada uno de los nodos. Bueno, no sé si notaron hasta ahora, como para que no se asusten, porque me imagino que algunos deben estar diciendo, uy, estamos en el horno. La idea de este curso no es que estudiemos los algoritmos de enrutamiento en profundidad, sino simplemente que ustedes conozcan eh, como una idea básica cómo funcionan. Los algoritmos en la realidad son mucho más complejos, ¿sí?, y llevan cálculos mucho más complejos de lo que yo les quiero transmitir ahora, ¿sí? Entonces no se asusten que eh, lo que nos interesa es que sepan aproximadamente cómo funcionan. Bueno, un ejemplo de este algoritmo de enrutamiento por estado de enlace es el que se conoce en redes como OSPF, ¿sí? Eso significa Open Shortest Path First, o sea, protocolo abierto con prioridad al camino más corto, ¿sí? Este es un protocolo muy usado, pero muy usado en las redes actuales. Es un protocolo muy interesante porque es un protocolo automático, ¿sí? Tiene de interesante que cuando yo habilito OSPF en un router, lo único que yo tengo que hacer es decirle en la configuración a qué distancia, ¿sí?, a qué distancia de mi router, a cuántos saltos de distancia quiero hacer mi análisis de ruta, ¿sí? Ustedes saben que Internet es una serie de interconexiones, ¿sí?, en donde yo me voy conectando a otro proveedor y a otro proveedor. Entonces, usando OSPF, yo le puedo decir, cuando estoy configurando un router, le puedo decir hasta dónde llega mi red, ¿sí? ¿Cuál es mi frontera? Entonces le digo, bueno, mi red tiene, por ejemplo, un máximo de 5 saltos. Entonces, yo le digo, haz el análisis de estado de enlace, ¿sí?, cada X tiempo hasta 5 saltos. Entonces, hace todo esto que aparece acá en esta numeración que estamos viendo acá, para esos 5 saltos. ¿Está? Y pasa esa información fuera, no solo a los routers que están dentro de mi red, sino que también se los pasa para afuera, ¿sí?, para que estos routers puedan armar su, 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 su sistema o su algoritmo de enrutamiento, ¿sí? Bueno, pasamos al segundo tema, a lo que es la congestión. ¿Se entendió aproximadamente cómo funcionan los algoritmos de enrutamiento? De nuevo, no me interesa que lo sepan en detalle, sino básicamente eh, que tengan una idea de cómo funcionan, ¿sí? Si hay alguna pregunta sobre estos algoritmos de enrutamiento, este es el momento de hacerla.
Bueno, pasamos entonces a congestión. ¿Qué es congestión? Es importante entender de qué se trata esto de la congestión. Básicamente es una situación que se produce cuando hay más paquetes en una línea o en una subred completa de los que la misma puede procesar. ¿Sí? Creo que el concepto es bastante obvio. Es decir, si yo tengo una subred que me deja pasar, no sé, 100 kilobits por segundo, si yo le quiero poner 200 o 300, lo que va a pasar es que va a haber una congestión. Y este fenómeno de la congestión tiene mucho que ver con este grafiquito que yo tengo acá. Vamos a ver de qué se trata esto. Voy a explicar un poquito este grafiquito porque es interesante. La, el, la línea de abajo, ¿sí? O sea, el eje X, está representando los paquetes que yo voy a enviar, ¿sí? Y el eje Y me representa los paquetes que realmente y efectivamente se van a recibir, ¿m? Del otro lado. Entonces, lo ideal para mí sería que esto sea una línea a 45 grados, ¿no es cierto? O sea, todo lo que yo envíe se recibe. Entonces, bueno, esto acá, la línea esta punteada que está acá arriba, es la máxima capacidad de esa subred. ¿Sí? Entonces yo voy a mantener, digamos, la línea perfecta sería esta, 45 grados, hasta que llegue al máximo, y cuando llegue al máximo, se mantenga en ese máximo. ¿Está? Bueno, esto es un ideal que en la práctica no existe. ¿Sí? La realidad, lo que pasa es que, como acuérdense que debido a los errores que puede haber en la subred, yo tengo que retransmitir paquetes. Y estos paquetes retransmitidos van a hacer que, si yo no tomo ninguna acción para impedir esta congestión, lo que va a pasar es esto. O sea, a medida que yo voy aumentando la cantidad de paquetes que transmito, ¿sí? Estos paquetes va a llegar un momento que la red se va a empezar a saturar, se va a empezar a saturar, y ¿qué es lo que pasa cuando cuando los paquetes se pierden? Cuando se satura la red, se empiezan a perder paquetes, ¿sí? Cuando se pierden paquetes, ya vimos esto, ¿qué pasa con los paquetes? Se retransmiten, ¿sí? Entonces, cuando yo retransmito esos paquetes, hay más paquetes que están intentando pasar por esta subred que ya de por sí está saturada. Si yo sigo aumentando la cantidad de paquetes que transmito, voy a tener este efecto. O sea, al final, los paquetes que realmente se van a enviar van a ser muy poquitos, y voy a obtener este estado que se denomina congestión, ¿sí? Hasta el punto que va a llegar un momento en que no va a pasar ningún paquete, ¿sí? Porque lo único que voy a tener en la red es paquetes retransmitidos dando vuelta. Entonces, lo que yo quisiera tratar de hacer cuando hablo del control de la congestión es tratar de hacer algo que alerte de esta situación para que mi, para lograr esta curva, que sería la curva deseada, esta que está acá en el medio. O sea que cuando yo empiece a ver algún tipo de congestión en mi subred, yo le pueda avisar al emisor que disminuya el ritmo que está transmitiendo, para que ya no se digamos, para que pasen los paquetes estos que estoy retransmitiendo, y entonces llegar a esta situación que es la situación deseable, o sea, llegar a la máxima capacidad de la red, pero sin saturarla. Esto es lo que se conoce con el nombre de la congestión. Y que ahora vamos a ver que, si bien es parecido, pero es un concepto completamente distinto al control de flujo. ¿Se acuerdan del control de flujo que vimos en las clases pasadas? Nosotros ahora, cuando hablamos de control de flujo, dijimos, bueno, ¿cómo hago para que un receptor lento no sea saturado por un emisor rápido? ¿Sí? Esto, por supuesto, el control de flujo, eh, siempre considerando que yo no tenía limitaciones en el medio, en la subred. Bueno, cuando hablo de control de la congestión, estoy hablando de otra cosa. Ya no estoy hablando del final de la transmisión, sino que estoy hablando de lo que pasa en el medio. ¿Sí? Acá tenemos una diferencia interesante. Entonces, el control del congestionamiento tiene que ver con asegurarse
que la subred pueda transportar todo el tráfico ofrecido por el origen. ¿Sí? Y el control de flujo tiene que ver con la capacidad que tiene el destino para recibir los paquetes que envió el origen y que pasaron la subred sin problema. Espero que quede claro esa diferencia entre control de congestionamiento y control de flujo. O sea, el control de congestionamiento es en el medio, en la subred, y el control de flujo es al final, cuando ya estoy recibiendo los paquetes. ¿Sí? Bien, ¿qué puedo hacer para la congestión, para evitar la congestión o para controlar la congestión? Bueno, hay dos tipos de soluciones, las de ciclo abierto y las de ciclo cerrado. Las de ciclo abierto que también se llaman pasivas y las de ciclo cerrado que también se llaman activas. Por supuesto, como es típico en estos casos, si bien nosotros hablamos de las dos clasificaciones, pero sabemos que las de ciclo cerrado son las más eficientes o las más útiles. Las de ciclo abierto, como bien dice acá, básicamente tienen que ver con un diseño inicial de la red. ¿Sí? O sea, si yo sé cuánto tengo que transmitir y sé cuánto va a recibir el receptor, hago el diseño de la red para que no haya congestionamiento. ¿Sí? No hay ninguna, lo importante de esto es la segunda frase. No se intenta modificar el diseño durante la transmisión. ¿Sí? Las soluciones de ciclo abierto tienen que ver con cuándo voy a aceptar nuevas conexiones, cuándo voy a empezar a descartar paquetes, ¿sí? Exactamente, pero tienen que ver con el diseño propio de la subred. ¿Está? Las soluciones de ciclo abierto podemos decir que se clasifican de dos formas. Unas que son actuantes en el origen, ¿sí? Que tiene que ver con esto, diseño de temporizadores, la política de retransmisión, o sea, todo esto que vimos, algo parecido a lo que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan de los temporizadores? ¿Cuándo transmitir? ¿Cuándo no? El protocolo de ventana corrediza. Bueno, ese tipo de cosas son lo que tienen que ver con eh, las soluciones de ciclo abierto o pasivas. ¿Sí? Y por otro lado tenemos las soluciones de ciclo cerrado, que son las que realmente nos interesan más, que tienen que ver con un concepto de realimentación. Esto que yo les avisaba, o sea, si yo veo que se está congestionando alguna parte, tengo que hacer algo para avisarle al origen de que hay una congestión para que éste haga algo. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es lo que puede hacer. Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con supervisar algunos sistemas para detectar congestionamiento, pasarle dicha información a los lugares donde se puede accionar y ajustar la operación en general para corregir este problema. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hago esto? Bueno, básicamente hay algunas técnicas como medir el espacio en los buffers, en los distintos routers. ¿Sí? Cuando veo que algún router está empezando a descartar paquetes porque se quedó sin espacio en su buffer, significa que voy a tener un problema de congestionamiento, porque esos paquetes que se están descartando se van a tener que retransmitir y entonces puede ser una alerta de que tengo algún problema con el congestionamiento. Otra cosa puede ser, por ejemplo, la longitud de las colas. ¿Sí? Esto ya no es a la entrada, sino a la salida del router. Si yo me propongo medir la longitud de las colas de los paquetes en espera para salir del router, entonces también, si veo que esas colas empiezan a cambiar su longitud promedio, puedo prever algún problema de congestionamiento post-router, digamos, ¿sí? O sea, pasando el router. Ajá. La cantidad de paquetes con tiempo de vida agotado también puede ser otra métrica. Bueno, hay distintas técnicas, pero básicamente tiene que ver con esto. El retardo promedio de los paquetes, esta es una técnica que se utiliza mucho. Básicamente ver cuánto tarda yo en el origen, puedo cada tanto largar un paquetito de testeo a un determinado destino y ver cuánto tarda este paquetito en ir y volver. ¿Sí? Entonces, con eso yo puedo ir identificando, como yo sé o ya medí cuál es el tiempo promedio cuando no hay congestión. Entonces, cuando empieza a haber una congestión y aumenta ese tiempo promedio, puedo intuir que hay algún tipo de congestión en la subred.
Bueno, estos también tienen una subclasificación, los de ciclo cerrado. Una de las clasificaciones es algoritmo de realimentación implícita, ¿sí? Que tiene que ver con que básicamente el origen deduce la congestión realizando observaciones, ¿sí? Por ejemplo, lo que les decía recién, si yo tengo un registro de cuánto tardan los paquetes de asentimiento en llegar, cuando veo que se empiezan a demorar o demoran más del promedio actual, puedo asumir que hay una congestión y entonces eh, puedo bajar el ritmo, digamos. Y por otro lado están los de realimentación explícita, ¿sí? En donde el, el lugar donde se produce la congestión, o sea, el router donde, supongamos que estoy midiendo la longitud de las colas, entonces cuando este router detecta que la longitud de las colas supera el promedio, ¿qué va a hacer? Le va a avisar al origen a través de un mensaje especial diciéndole, oiga, estoy teniendo una congestión o está por empezar a haber una congestión para que el origen disminuya la velocidad de envío de la información. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, y esto, ahora, ¿qué hago? Ya sé que hay una congestión. Me avisaron, lo deduje, lo que sea, pero ya sé que hay una congestión. Tengo dos soluciones posibles, que son las obvias. Una es aumentar los recursos. O sea, si tengo una congestión en una línea, puedo aumentar la capacidad de esa línea. ¿Sí? Puedo aumentar la capacidad de esa línea. Y la otra cosa que puedo hacer es reducir la cantidad de paquetes que le estoy enviando. Bueno, la primera solución es altamente improbable, ¿sí? La primera solución es altamente improbable porque en general las líneas tienen un ancho de banda fijo, ¿sí? Digo en general porque puede haber algunos que se puedan aumentar dinámicamente, pero no es lo típico. En general, aumentar los recursos es la solución menos posible, así que la mayoría de los algoritmos de control de la congestión se ocupan de reducir la carga, ¿sí? O sea, reducir la cantidad de paquetes que le van mandando para que no llegue a ese punto de la curva donde se haga una bola de nieve de paquetes retransmitidos y la cantidad de paquetes que lleguen a destino sea básicamente cero. ¿Sí? Paso a otro tema, la capa de red en Internet, que es algo que vamos a empezar a hacer a partir a partir de esta unidad. En todas las unidades vamos a tratar de ver cómo se ve esta capa de red en Internet, que es la red que conocemos, la red que todos usamos. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a lo anterior? Bueno, ¿cómo está representada la capa de red en Internet? Básicamente por el protocolo IP, ya se los había dicho al principio. Entonces, cuando hablamos de los números IP y el protocolo IP, que quiere decir Internet Protocol, como pueden ver acá, es lo que representa a la capa de red en Internet. ¿Sí? Bueno, cumple con todas las condiciones de las que habíamos hablado, provee una numeración uniforme, que son los números IP que ya conocemos, eh, toma los marcos y los divide en datagramas, que son aproximadamente 1500 bytes. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de esto? Puedo fragmentar los paquetes. No sé si vieron que hay una correlación entre los nombres, ¿no? Entre datagramas y paquetes. ¿Sí? Son sinónimos. En realidad, ¿por qué digo sinónimos? Porque, bueno, cuando yo hablo de paquetes, hay paquetes en todas las capas. Hay paquetes de la capa en la capa de enlace, paquetes en la capa de red, después van a haber paquetes en la capa de transporte, pero formalmente los paquetes no son iguales. ¿Sí? En cada capa, como ustedes saben, los paquetes tienen características especiales de cada capa. Entonces, por eso es como que en cada capa tienen un nombre diferente. Así como en la capa de enlace, los paquetes los llamábamos marcos, ¿sí? Acá en la capa de red, a los paquetes los vamos a llamar datagramas, para ser más específico. Entonces ustedes ya saben que cuando yo hablo de un marco, estamos hablando de un paquete que está a nivel de la capa de enlace.
Y cuando yo hablo de un datagrama, ¿sí? O de un paquete IP, estoy hablando de un paquete a nivel de la capa de red. ¿Está? Eso como para que nos pongamos de acuerdo en la nomenclatura. Bueno, al llegar al destino se reensamblan los paquetes. ¿Sí? Veamos algo con respecto a las direcciones IP. Esto probablemente ya lo hayan visto, así que voy a ir más o menos rápido, pero ustedes ya saben que es un número que identifica a cada una de los equipos que están en la red de Internet. Básicamente, ustedes saben que los números IP que denominamos públicos son limitados, ¿sí? En su momento, cuando se desarrollaron números IP, se creía que nunca se iba a llegar a completar un número, la cantidad de números que había disponibles, pero ese tiempo llegó, hace rato ya, y tuvimos que inventar algo para, digamos, para tener disponibilidad de números IP. Bueno, más allá de eso, que enseguida vamos a ver, los números IP son distribuidos por NIC, así se llama Network Information Center. Este Network Information Center es un organismo descentralizado que tiene su base en Estados Unidos, ¿sí? Porque ahí fue donde se desarrolló el protocolo IP, simplemente, y tiene como distintos capítulos en distintos continentes y en distintos países que reportan a ese nodo central, ese NIC central en Estados Unidos. Y básicamente ellos se ocupan de distribuir de la manera más democrática posible, por decirlo de alguna manera, los números IP para los números IP que denominamos públicos. ¿Qué es un número IP? Bueno, a diferencia de lo que muchos creen, un número IP es un binario de 32 bits, ¿sí? Que por simplicidad se expresa como 4 decimales separados por un punto, ¿sí? O sea, de los 32 bits que yo tengo en el número binario, lo separo, lo divido en 4, ¿sí? Con lo cual tengo 4 octetos, o sea, 4 por 8, 32. Lo separo por un punto y convierto cada octeto a su decimal correspondiente. Por eso es que ustedes, cuando configuran un número IP en algún lado, ven un número como un número que puede ir, digamos, un número separado en 4 partes, spliteado en 4 partes. Cada una de esas partes puede ir de 0 a 255, ¿sí? Y esto conforma un número IP. Pero ustedes tienen que saber, y esto sí es muy importante, que la realidad es que yo montones de veces pregunté en un examen si un número IP es un número binario o un número decimal, y la gente me contestó es un número decimal. ¿Sí? Bueno, no se crean todo lo que ven. El número IP, como dice acá en esta filmina, es un número binario. Internamente la máquina lo toma como un número binario. Y todas las operaciones que se hacen internamente en el protocolo se hacen usando números binarios. Esto de pasarlo a decimales simplemente porque para nosotros es mucho más fácil recordar 4 números decimales que recordar 32 binarios, ¿sí? Pero tenemos que saber que internamente es un binario. Bueno, una cosa importante que es que en estos números IP, para poder hacer todo esto de ruteo y todo lo demás, es que yo tengo que, no puedo tener todo en una misma bolsa, sino que tengo que dividir a los números en subredes, ¿sí? Y para esto, para poder hacerlo, es que aparece el concepto de máscara de subred, ¿sí? Ya, la máscara de subred básicamente sirve para definir el alcance de una subred, ¿está? Y las subredes se definen cambiando por 0 los bits de atrás para adelante, ¿sí? Acá tenemos algún ejemplo. Por ejemplo, esta es una máscara, ¿sí? La máscara de subred más chiquitita, por decirlo de alguna manera, que son 32 unos, ¿sí? Estas que tenemos acá son 3 formas de nomenclatura diferentes de una máscara de subred. Sí, una es la clásica numeración decimal, 255.255.255.255. Después tengo la nomenclatura binaria, la que se usa muy poquito y nada, ¿sí? Esa nomenclatura binaria es 1, 1, 1, 1, 1, 1, todo.
Estos puntos que yo puse acá en el medio no van en realidad, ¿no? O sea, los puse simplemente por cuestiones didácticas para que se entienda que son 4 octetos. Pero en el caso de la numeración binaria, esos puntos no van. ¿Está? Y otra nomenclatura que también se usa bastante, sobre todo ahora en la parte de configuración de los routers y todo eso, es el /32. ¿Qué significa el /32? Significa cuántos unos hay de la izquierda hacia la derecha. Una cosa que tienen que saber de las máscaras de subred es que las máscaras de subred, y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, siempre tienen unos a la izquierda y ceros a la derecha. No puede existir una máscara de subred que tenga 1, 1, 1, 0, 0 y después otra vez 1, 1, 1, de izquierda a derecha. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esta es otra máscara de subred típica, la máscara /24, que está representada en decimal por 255, 255, 255, 0. Transformado a binario sería 1, 1, 1, que son 24 unos y 8 ceros. ¿Está? Entonces, en esta nomenclatura sería /24, o sea, la cantidad de unos que tiene del lado izquierdo. ¿Se entiende hasta acá esto? Acá tenemos otra máscara de subred, ¿sí? La /28, que también se usa bastante para subnetear, donde tiene 28 unos a la izquierda y 4 ceros a la derecha. ¿Está? Entonces, hay algo que ya tienen que saber desde ahora. No puede existir una máscara de subred que tenga 1, 1, 1, 0, 0 y después otra vez 1, 1, 1. ¿Está claro? Pregunta de examen eso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende esto? Esto ya es bien práctico. La máscara de red siempre tienen unos a la izquierda, ceros a la derecha. Es un tipo especial de número IP. Bueno, vamos a ver esta clasificación, que es una clasificación que ya no se usa. ¿Sí? Aclaro esto porque, ¿por qué la doy? ¿Por qué no la saqué de acá? Básicamente porque en la bibliografía todavía se encuentra, es bastante frecuente encontrar esto de redes clase A, clase B y clase C. Esto fue una clasificación que se hizo en su momento con el objetivo de distribuir los números IP por parte de NIC. Entonces lo que dijeron básicamente, dijeron, bueno, a ver, vamos a clasificar redes chiquitas, redes medianas y redes grandes. ¿Sí? Entonces, las redes chiquitas se lo vamos a dar a organizaciones más chiquitas y las redes grandes se lo vamos a dar a organizaciones más grandes. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que se llama, es un tipo de clasificación que se llama, como su nombre lo indica, clasificación por clases, ¿sí? Y el resultado, después que lo implementaron y todo lo demás, fue que no se desperdiciaban muchos números IP y cuando los números de IP empezaron a escasear, se pasó a otro tipo de clasificación que se llama classless, o sea, sin clase, ¿sí? Donde directamente se subnetea lo que yo necesito y chao. Bueno, pero volvamos a esta clase. Básicamente la primera diferencia entre cada clase es que las clases C, que son las más chiquititas, utilizan una máscara de subred que es 255, 255, 255, 0, o sea, un /24. ¿Sí? Las clase B utilizan, fíjense, 255, 0, 0, que sería, a ver, barra, a ver quién se anima, así no se duermen, barra, ¿nadie se anima? ¿Barra cuánto? Hable sin miedo, nadie se anima. Bueno, /16. Y la clase A, ¿cuál sería la máscara? ¿Barra cuánto sería la clase A? En base a esto. /24, /16, y esto, /8. Barra 8. Exactamente. Bien ahí. /8, gracias. Esta es la primera diferencia que hay entre cada una de las clases. Y la otra diferencia que hay entre cada una de las clases, o que había, vuelvo a aclarar, que había, es el rango de IP que incluye cada clase.
Entonces, las clase A iban de la 1.0.0.0 hasta la 126, 255, 255, 255, con máscara /8. ¿Sí? Esta clase, cada clase A poseía 16.777.214 números IP disponibles. ¿Sí? Entonces imagínense a qué organización le daban esto que tenía 16 millones de equipos. ¿Sí? Las redes clase B, que tienen un /16, van de la 128, no sé si se nota que se salteó la 127, y va hasta la 191, hasta el final de la 191. ¿Está? Y cada clase B tiene 65.000 números IP aproximadamente. Y después están las clases C, que son las más comunes, que van del 192 al 223. Y cada clase C tiene 254 números IP. ¿Está? Bueno, como les dije, esta organización fracasó porque, bueno, obviamente aquel que tenía una clase A, porque en su momento la consideraron digamos, una organización grande, ¿sí? A lo mejor usaba solamente una clase, un pedacito de la clase, y todas las otras las desperdiciaba, las tenía como reservadas al vicio. Entonces, se pasó a otro tipo de organización que se llamó classless, ¿sí? Sin clases, que básicamente tiene que ver con el subneteo, que para los chicos de arquitectura de redes lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Todo esto que tiene que ver con subneteo, esto para que lo sepan nada más. Y por último, y acá creo que ya estamos terminando, pasamos a ver lo que les dije al principio, que es explicar un poquitito esto del Network Address Translation. Esto es bastante práctico y como les decía, es una función que apareció no hace mucho. Cuando hablo de no hace mucho, hablo de hace 20 años. Ustedes piensen que los números IP aparecen en los años 60, se popularizan en los 70. ¿Sí? O sea que los números IP ya son algo que tiene el diseño de una red IP, es algo bastante largo ya, lleva 50, 60 años. ¿Sí? Entonces, este NAT aparece relativamente hace poco con respecto a eso, aparece hace unos 20 años, 20 y pico de años, ¿sí? Tal vez un poquito más, pero el objetivo de la aparición de este NAT es inventar un procedimiento que me permita poder seguir agregando máquinas a la red sin que utilicen un IP público, porque los IP públicos se estaban acabando. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente a él se le ocurrió que para poder darle un servicio de Internet a una serie de equipos, ¿sí?, que están dentro de una red local, ¿sí?, como lo que ustedes pueden tener en su casa, por ejemplo, o los del laboratorio de la facultad, yo no necesitaba más de un solo número IP público. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una sala con 40 equipos y antes de inventar el NAT yo necesitaba 40 IPs públicos para que esas máquinas pudieran estar conectadas a la red, utilizando el NAT ahora ya no necesito 40, sino que necesito un solo IP público, y esos 40 les puedo poner un IP que se va a llamar privado. ¿Sí? Y en otra sala, ¿sí?, o en otra empresa, o en otro lugar, yo puedo tener otras máquinas que tengan los números IP privados repetidos, ¿sí?, cosa que no se puede hacer con los públicos. Yo con los IP públicos no puedo repetir IPs. ¿Sí? Cada equipo tiene que tener, para poder establecer esto que yo les decía del ruteo, tiene que tener su propio IP. ¿Cómo funciona esto? Consiste en reemplazar las direcciones de los paquetes en tiempo real. ¿Sí? Y básicamente vamos a clasificar el NAT en estático y dinámico. El estático, como de nuevo, casi no se usa, salvo para algunas cosas muy particulares. Se puede usar, por ejemplo, el mapeo estático cuando yo quiero poner dentro de mis IPs privadas, quiero poner un servidor, por ejemplo, o una cámara web, o una cosa por el estilo, en donde yo voy a hacer un mapeo estático. Pero en general, cuando yo conecto máquinas a una red privada que salen a través de un router a la red pública, yo voy a hacer un mapeo dinámico. ¿Sí? El sobrecarga no le den bolilla, que lo vamos a ver después.
Bueno, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver Source NAT y Destination NAT. ¿Sí? Source NAT es el NAT que se produce cuando yo tengo máquinas con números privados que quieren tomar servicios de una red pública. ¿Sí? Y el Destination NAT es el caso al revés, en donde yo tengo máquinas con IP pública que quieren acceder de alguna manera a los recursos que están dentro de una red privada. ¿Sí? El más importante de todos, sin ninguna duda, en realidad son los dos importantes, pero el más importante de todos, el que vamos a hacer más hincapié, es el famoso Source NAT. ¿Sí? Es el que voy a explicar ahora. ¿Sí? El Source NAT es esto que ustedes ven acá. Este grafiquito que ustedes ven acá es digamos, de alguna manera una compilación de lo típico que ustedes tienen en su casa o en cualquier red de una empresa, ¿sí? Cuando se conectan a Internet. Entonces, ustedes tienen los equipos privados, un switch, un router, que es el borde entre la red privada y la red pública, y después está aquí Internet. ¿Se entiende el grafiquito? ¿Alguna duda con respecto al gráfico este específicamente? A entender lo que es una red privada y la red pública. La red privada es lo que está adentro de su casa. ¿Sí? Esto podría ser, si ustedes quieren, el router inalámbrico que ustedes tienen en su casa, y estos dos podrían ser los celulares de varios miembros de la familia. ¿Sí? Donde, si ustedes pueden ver el número IP que tienen, van a ver un número que siempre empieza, o casi siempre empieza, en 192, 168. ¿Sí? ¿Por qué casi siempre empiezan en 192, 168? Y lo digo a esto con tanta seguridad. Básicamente porque hubo 2 o 3 redes que se definieron por convención como números IP privados, o sea, números que se pueden repetir dentro de una red privada. ¿Sí? O sea, yo dentro de mi casa tengo este esquema que está acá, y ustedes dentro de su casa probablemente también tengan este esquema, y probablemente los números que estén acá estén repetidos. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿y cómo puede ser que estemos todos conectados, compartiendo la misma llamada, si nosotros tenemos